Mi amado, que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor esté en su vida en esta hermosa mañana. Hoy ya estamos a 23 de marzo del año 2026. Y bueno, como ustedes han visto en unas publicaciones anteriores acerca de lo que está pasando en mi vida familiar con mi esposo y mis hijos, entonces yo soy una persona pública. Soy una persona que mucha gente me conoce porque tengo una amplia trayectoria de 25 ya para 26 años y casi 33 años sirviendo a Jesucristo desde que me entregué al Señor. Y bueno, siempre he tratado de cuidar lo que son las cosas de Dios porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Y hay mucha gente que en los comentarios me dice, pastor, pero usted no debería de ser eso, ni de hablar. Este, debería como dejarlo para con Dios. Y sí, es muy importante. Cuando las cosas están ocultas, que no han salido a la luz, prácticamente yo siempre me he dedicado a la oración y dejar que Dios haga. Pero cuando ya las cosas trascienden y se hacen públicamente, entonces uno también tiene que tratar de defender su ministerio, su trabajo y de defender la Biblia y defender las cosas de Dios por encima de lo que sea. Y por eso es que yo he sacado, como quien dice tu video, y estoy sacando esto para contarles parte de mi trayectoria de casado. Durante 25 años estuve casado con mi esposa y bueno, hace 3 meses es que ha sucedido todo esto, donde ella me sacó de la casa, donde, bueno, hizo una andanada de videos inconversos, tratando de desprestigiarme y tratando de burlarse de mí y no entiendo de verdad por qué eso. Yo le llamé la atención y le dije, pero si nosotros fuimos un matrimonio de 25 años que le servimos a Dios y si hay algún problema entre nosotros, trata de orar, quedarte callada, tranquila y así yo también. Yo traté de alejarme, me fui a la ciudad de Buenos Aires, perdón, a Hurlingham, a Buenos Aires, pero cuando comencé a ver todo esto, como ella lo publicó como un triunfo, como que le gané, lo saqué, entonces le oré al Señor y el Señor me reveló y regresé acá a Salta Capital, porque a través de lo que ella hizo se desprestigió mi testimonio. Yo soy una persona muy conocida. Acá en Salta he predicado campañas evangelísticas de milagro y he predicado en casi todas las iglesias. Casi todos los pastores me conocen. Entonces, ella lo hizo con doble intención. Me sacó en 2 oportunidades con discusiones que eran discusiones tranquilas, que ya incluso habían concluido. No fue que fue una pelea de tira al sartén, golpe, no, 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 nada de eso, sino simplemente poner los puntos claros y decirle, hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que no me gustan y hay cosas que tú estás haciendo que están mal, porque cuando uno ve que su casa se desenfrena y pasan todo este tipo de cosas, entonces uno trata de corregir y eso es lo que yo he tratado de corregir. Pero bueno, lamentablemente mi esposa viene de una familia que eso es lo que voy a contar, muy desobediente. Son muy desobedientes y les cuesta, les es difícil durante estos 25 años. Me fue difícil que ella me obedeciera y ahora prácticamente como que se ha destapado aún más. Y entonces el apóstol Pablo dijo en una oportunidad que tenía que defender su ministerio. El apóstol Pablo dijo, yo soy siervo de Jesucristo, yo también soy como quien dice un apóstol, porque no era reconocido. Entonces hay momentos que hay que defender el ministerio y hay que defender el trabajo que uno hace y defender la posición cristiana que uno tiene y la posición de Jesucristo. También han habido una serie de comentarios en estos videos anteriores que yo he estado con mujeres, que yo en gira yo, de verdad, y eso viene de parte de una hijastra mía, la hija de ella mayor. Y bueno, si ella tiene pruebas también puede hacerlo. Puede sacarlo públicamente y denigrarme y desprestigiarme. Y si es verdad, yo trataré de ver cómo soluciono. Yo no tengo miedo a pedir perdón, yo no tengo miedo a, como quien dice, a enfrentarme a las autoridades eclesiásticas, a la cual yo también trabajo y represento, porque, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé quién es poderoso, yo sé quién soy yo. A mí nadie me va a hacer dudar de mi posición como familia, como esposo, como hijo, como padre
y nadie me va a hacer dudar de mi posición en mi familia. Yo sé quién soy. Y bueno, lamentablemente hay personas que no entienden y me han mandado mensajes preguntándome. Y bueno, todo eso yo lo voy a aclarar. Primero, nos vamos a ir a lo que dice la Sagrada Escritura. Y la intención de esto, como dicen algunos, no, usted le está sacando los trapos al sol a su esposa. No, 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 no es así. Yo simplemente estoy defendiendo mi trabajo. Estoy testificando. Entonces, cuando uno va a tratar de defenderse, entonces no, déjalo para la oración oculto, mientras el testimonio de uno lo están agarrando y lo están despedazando. El trabajo que uno hace para Jesucristo es como que no valiera nada. Entonces, sí le podemos escuchar a los psicólogos mundanos que hablan del narcisismo. Sí podemos escuchar una andanada de mundanos que a través de las redes sociales y la gente sí lo aplaude y la gente sí le da like y me gusta. Pero yo no puedo testificar, no puedo contar y no puedo defenderme de las cosas de que yo he sido acusado y del testimonio que incluso mi familia lo ha querido desprestigiar y lo ha querido ensuciar. Entonces, por eso es que yo he tratado, no con la intención, Dios sabe cuánto amé y todavía amo a mi esposa, porque para mí no es fácil hacer todo esto. Dios sabe el amor que le tenía y bueno, yo era capaz, mis hermanos, y les soy sincero, de besar el piso hasta donde ella se paraba. Era capaz de arrodillarme. Yo amaba a mi esposa terriblemente, terriblemente, y creo que todavía. Pero entre Dios y ella, prefiero Dios. Prefiero defender los principios de Dios. Prefiero ser valiente. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y bueno, si tengo que defender los principios por encima incluso de mi propia vida, lo voy a defender. Porque es el llamado que Dios me hizo. Porque para muchos no es oculto que el Señor me sacó a mí del mundo de las drogas, de la brujería, de la hechicería, del satanismo, de la macumba, para su luz admirable. Y la Biblia dice, al que más se le perdona, ese es el que más ama. Y yo amo a Dios. Usted puede dudar de mi integridad, puede dudar de mi testimonio, puede dudar de lo que estoy hablando, porque eso es lo que yo alego. Como alguno preguntó, pero hay que escuchar la otra parte, escúchela. Dígale, mándenle un mensaje y ella puede salir a través de una transmisión también, hablando, porque para eso son los jueces. Los jueces están para escuchar las dos versiones, como siempre le he dicho. Esta es mi versión y Dios me es testigo que lo que estoy haciendo delante de Dios, te lo estoy hablando en la verdad. Porque yo no le tengo miedo al hombre, yo le tengo miedo a Dios. Porque Él fue el que me rescató de las tinieblas a su luz admirable y me hizo un predicador y un ministro de Jesucristo. Pero para ser predicador en este tiempo hay que tener sabiduría, templanza y también hay que tener autoridad por encima incluso de la familia y por encima de lo que sea. Y nos vamos a ir a lo que dice la palabra. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Y por qué la Biblia lo dice? Y yo no lo entendía. Mayormente nosotros los hombres estamos fuera de la casa. Los que tienen un trabajo secular, de albañilería, son ingenieros, son abogados, profesionales, tienen muchas veces trabajo fuera del hogar. Las mujeres también en este tiempo también tienen roles, pero las que no, entonces tienen que dedicarse a la casa, a los hijos, a la familia. El trabajo en una casa no es fácil. Una ama de casa es un trabajo demasiado duro, demasiado difícil. Cuando yo estoy en casa trato también de compensar eso en mi esposa y ayudarla en todo lo que sea. Entonces, ¿pero por qué se refiere a la mujer sabia edifica la casa? Porque ella está dentro. Tiene que tener la sabiduría de mantener a la familia unida. Tiene que tener la sabiduría de mantener al padre, a los hijos, todos unidos. Y si no hay sabiduría, entonces es donde se destruye el hogar. Por eso es que vemos tantos hogares destruidos, tantos hogares desprestigiados, tantos hogares donde los maridos le han quitado a las mujeres la autoridad. Y la mujer se ha querido poner en el rol de hombre. Estamos viviendo un ataque terriblemente hoy acerca del feminismo. El feminismo no solamente está atacando afuera las pañuelos verdes, sino también dentro de la iglesia. Se ha disfrazado y se ha metido incluso a otra pastora para tratar de desprestigiar a los hombres
y para divorciarse y para que la mujer abandone. Y eso no, porque en el principio dice la Biblia, varón y hembra los creó, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando la mujer no tiene sabiduría y no es sabia, entonces prácticamente destruye. Mayormente nosotros estamos por fuera. Por lo menos en el caso mío, he sido evangelista por muchos años y me he dedicado también al pastorado y siempre he andado por fuera. A veces me voy un mes completo, pero regreso y estoy 2, 3 meses en la casa sin salir, sin andar con nadie, sino simplemente dedicándome a mi esposa, a mis hijos y a mi familia, allí con ellos, compartiendo, viendo películas, cocinando, haciendo incluso mandados, quehaceres que mi esposa a veces necesitaba para el tema, porque ella trabaja con la marroquinería y yo iba a comprarlo. Entonces todo lo que es referente al hogar, no era que yo venía y después me iba para otro lugar a compartir con amigos, a hacer cosas, porque hasta me dicen también que mi hijastra que es un borracho. Si alguno de ustedes ha visto que yo he sido borracho, usted tiene un video, usted lo puede sacar para ver si yo he andado por allí en borracheras o en cosas raras. Y entonces no me he ido a juntar con amigos, ni andar jugando a la pelota, ni siquiera, porque siempre me han invitado, pastor, usted no juega a la pelota, usted no juega el béisbol, nosotros somos de jugar béisbol. Pero yo le he dicho no, porque siempre me he dedicado a estar cuando llego a la casa, a la familia, dedicarme a ella al 100%, para que cuando yo salga, por lo menos ella tenga mi fragancia y yo tendré la fragancia de ella. Pero bueno, pareciera que eso no fue suficiente, ser padre, ser protector, ser también como quien dice el que traía los recursos para el alimento, porque entre todos nos ayudábamos. Y bueno, todos saben que nosotros venimos de Venezuela, un país crítico, un país hundido en la miseria, y tuve que gastar casi $5,000, más de 7 millones o casi 8 millones de pesos argentinos para poder traerlos hasta acá. Nos vinimos en autito. Una parte la hicimos en colectivo y otra parte la hicimos en avión, porque de Venezuela acá es muy lejos. No llega usted con 100, con 200, con $300. Si usted se viene por Brasil, nosotros tuvimos que cruzar todo el Brasil. Y si se hubiese venido por Colombia, hubiese tenido que pasar Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y partes de Chile. Es muy lejos y muy costoso y muy peligroso estar cruzando la frontera. Muchos de mis compatriotas han muerto en la travesía. Muchos de mis compatriotas los han matado, los han ultrajado, los han violado a mujeres, les han hecho daño, han tenido que vender el cuerpo. Sin embargo, Dios, cuando me trajo acá, me cuidó con mi familia. Me dio los boletos. Yo pude viajar en colectivos con aire acondicionado, que ellos se sintieran bien. Pude viajar en avión para que ellos pudieran venir y vivir y emprender una nueva vida. Y la intención de venir para acá es que todos nos ayudáramos como venezolanos, como una familia venezolana, y ayudarnos a avanzar, a seguir adelante. Pero hoy entiendo que de repente mi pensamiento era uno, pero el de mi esposa era otro, y el de mi familia quizás era otro. Y entonces lamentablemente los hijos crecieron, porque ya hace 8 o 9 años estamos acá. Cuando ellos llegaron, la hijastra mía estaba pisando los 18. Mi hija segunda, que sí es mi hija biológica, estaba pisando los 15. Y mi hijo menor, Manasés Rey, estaba pisando los 12 años. Ya hoy el menor tiene 20 años, ya son mayores de edad, ya trabajan, ya se ayudan. Y quizás eso fue lo que vio mi esposa. Dijo, bueno, ya yo no dependo de un hombre, ya no puedo depender de él, porque ya ellos trabajan, me pueden apoyar y yo lo mando, le doy una patada y lo saco. Así, sin ningún dolor, sin agradecimiento, sin agradecer el ministerio que durante 25 años nos ha sustentado, sin agradecerle a Dios. El mundo parece que está lleno de gente desagradecida. Y sí, fallamos. No quiero decir que yo soy una persona perfecta. En mis discusiones muchas veces quizás he hablado duro, quizás he ofendido, porque nosotros, como quien dice, a veces ofendemos sin ¿cómo se llama? Son cosas que se nos escapan, pero no a llegar al maltrato verbal ni al maltrato físico, sino simplemente hablar y conversar. Y por eso que a mi esposa no le agrada, porque como ella viene de una familia muy desobediente, ella piensa que si uno la está corrigiendo, le está haciendo un mal. Bueno, Dios sabe lo que yo siempre traté de apoyarla, de ayudarle, y siempre traté de indicarle como cabeza y como predicador del evangelio
todas las cosas. Y sabe, mi estimado hermano, le voy a contar desde que nosotros nos casamos. Cuando yo conocí a mi esposa, ella estaba cumpliendo 18 años, todavía no lo tenía 17 años. Y tenía esa su primera hija en los brazos, tenía 3 meses apenas de edad. ¿Y de dónde viene esa niña? Esa niña, mi esposa tenía un novio que se llamaba Julio. Le voy a contar la historia porque yo fui el brujo de esa familia. La mamá de ese chico llamado Julio, la abuela y toda esa familia, yo me la pasaba porque ellos viven cerquita de mi casa. Y yo era el brujo, yo era el que los inducía al mundo de la magia negra, de la brujería y de la hechicería. Y esa gente me tenía una gran confianza aún después que yo acepté a Jesucristo. Ella tuvo ese novio durante la secundaria durante mucho tiempo. Pero en ese tiempo, justamente de 16 a 17 años, su mamá de ella la botó a su marido de la casa, al papá de mi esposa. Lo ha botado y entonces comenzó a hacer dentro del hogar cosas que no tenía que hacer. Comenzó a practicar orgía, comenzó a llevar hombres, comenzó a practicar el pecado. Y quizás mi esposa se levantó y comenzó a vivir en un mundo de pecado y vio todo eso. Se le metió en la mente todo eso. Y eso fue lo que lamentablemente aprendió durante el tiempo. Entonces se ha quedado sola y allí me incluyeron a un muchacho, el cual mantuvo relaciones sexuales con mi esposa y la embarazó, estando todavía ella de novio con ese joven llamado Julio. No sé dónde estará, él me conoce y él sabe bien quién es porque lo he visto varias veces, lo conozco de niño. Entonces, cuando mi esposa ha quedado embarazada, llamó al chico para decirle, él no creía que el embarazo era de él, porque como tenía un novio y el novio también pensaba que era del otro, entonces los dos se fuyeron, como dicen los brasileros, se fueron y la dejaron sola. Al chico también lo corrieron. La mamá y esposa lo corrió porque también mantenía relaciones sexuales. La señora Dorca, mi ex suegra, también lo corrió. Y entonces él se fue y dijo que ese hijo no era de él. Y resulta que ella pasó el embarazo en casa, dio a luz a la que hoy mi hijastra, ella se llama Dorcail Hexemaní. Mengochea porque yo le apellidé, le di mi apellido y su segundo apellido marcano como el de mi esposa. Y cuando yo la conocí tenía 3 meses. Mi esposa estaba recién creyente, nueva creyente, porque habían hecho una campaña evangelística en el sector. Esto sucedió en Ciudad Bolívar, Venezuela. Hicieron una campaña cerca de su casa y ella fue y se entregó a Jesús junto con la familia, junto con la mamá. Yo estaba en ese tiempo en Ecuador y Perú predicando el evangelio. Yo estaba en el extranjero de gira. Y cuando yo regresé la conocí nueva creyente y nos vimos. Y entonces allí fue donde pusimos el noviazgo. Había muchas jóvenes que me pretendían. Yo venía de 2 noviazgos anteriores que había terminado y me habían dolido mucho. Yo estaba muy dolido por aquellos 2 noviazgos porque yo había amado a esas 2 muchachas, a esas 2 jóvenes. Y yo dije, bueno, con la primera que me pase, con esa yo me voy a casar porque estas 2 jóvenes, ninguno se dio, no me quisieron. Bueno, y así mismo pasó. Y alguna vez que yo la conocí a ella, me dio sentimiento. Su mamá y ella me dijeron que la niña había sido producto de una violación, que no había sido producto de que ella había mantenido relaciones sexuales con un hombre, con otro muchacho, sino que había sido producto de una violación, que iba por un campo o por un lugar lleno de monte y por allí se le atravesaron varios y la ultrajaron y la violaron. Y sabe que eso me dio a mí muchos sentimientos, porque yo, cuando estuve niño, yo fui abandonado por mi padre, yo fui abandonado por mi madre. Yo viví en casa de mi abuela y en casa de mi abuela yo tenía un tío que intentó violarme por mucho tiempo y eso ocasionó, cuando ellos me contaron eso, que me impactara, me dio dolor y yo dije, bueno, yo tuve novias que no habían tenido hijos, tengo pretendientes que no tienen hijos, pero yo les puedo dar una oportunidad porque puedo sacar algo y Dios puede hacer algo grande de nosotros 2. Y por eso fue que decidí dar el paso y como era menor de edad, todavía tenía 17 años con esa niña. Cuando la niña cumplió 6, 7 meses y ella cumplió 18 años, un 14 de diciembre, nosotros contrajimos nuncia, nos casamos. Ya ahí me habían comentado la verdad, que no había sido producto de una violación, sino que había sido producto de que había mantenido relación sexual con otro joven
y exactamente no se sabía que era el padre, si era de Julio, este chico, o si era del otro. Y entonces, pero como ya yo estaba enamorado, ya yo me había impactado a pesar de esa mala noticia. Algunos me aconsejaron que no me casara con ella, algunos me aconsejaron que me retractara, pero yo le había dado mi palabra. Y la palabra de un ministro se respeta. La palabra de un hombre de Dios. Esta es la evidencia, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y yo le había dado mi palabra y dije que me iba a casar por encima de todo. La noticia que me había enterado, me fui y me casé con ella. Después hablé con mi suegra y le dije que había sido malo lo que había hecho, porque me había mentido de esa manera. Desde ese momento mi suegra se hizo mi enemiga a muerte. Comenzó a hacerme la guerra, comenzó a desprestigiarme, quiso destruir mi hogar por muchísimas veces. Y cuando nosotros nos tuvimos que ir, yo quise llevarme a esa niña que tenía 6, 7 meses y su abuela no me la dejó llevar, pero yo no podía actuar porque yo era su padre biológico. No tenía autoridad sobre ella, le dije a mi esposo, y ella tampoco tenía autoridad sobre su madre. Y entonces ahí fue donde nos tuvimos que ir y tuvimos que pasar tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el trayecto de ese tiempo, cada vez mi esposa se me venía de la casa a donde su mamá. Nosotros tuvimos que hacer un viaje misionero donde vivimos por más de un año en la ciudad de San Felipe, Yaracuy, en un sector llamado Marín. Allí alquilé una casa, predicamos y fueron grandes campañas. Si alguno de Yaracuy me ve y ha escuchado de mí, sabe que en el año 2001 hice campañas impresionantes ahí en Yaracuy, y donde Dios nos entregó muchísimas almas. En esa casa le dábamos de comer a muchas personas que venían del mundo del alcohol, de las drogas, que eran personas desprestigiadas por la sociedad, y el Señor me daba a mí de mis ofrendas, de lo que Dios me daba, yo le ayudaba a ellos sin mezquindad. A veces dicen que los pastores somos unos usureros, que vivimos de los diezmos y de las ofrendas, pero yo todo lo invertía para ellos, para ayudarlos. Y no me daba como que dice sentimiento, no era mezquino para ayudar a esos jóvenes. Los amé, pero llegó el momento en que tuve que salir de Yaracuy. Dios me trasladó a otro lugar, pero de Yaracuy mi esposa siempre se iba a Ciudad Bolívar a casi 12 horas de camino a ver a su hija mayor, y yo la entendía. Ella iba porque su mamá la llamaba, que la hija necesitaba algo, y entonces yo no podía porque yo tenía mis actividades y ella se regresaba. A veces pasaba 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y todo eso yo lo soporté hasta que la niña cumplió 7 años. Cuando la niña cumplió 7 años me decidí. Dije, ya esto no puede seguir así, porque si no mi suegra va a destruir mi hogar, va a destruir mi matrimonio. Y entonces Dios a veces nos da estrategia. Cuando Abraham fue a sacar a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado allá con algunas personas amalecistas, toda esa gente, él se ingenió una estrategia para poder sacarlo. Entonces los hombres de Dios, a veces Dios nos da estrategia que para la gente pareciera. Entonces yo me hice una estrategia. La hermana de mi esposa siempre estuvo enamorada de mí y siempre le envidió de que ella, como nunca no había tenido hijos y era una muchacha sin hijos, ella tenía el derecho de casarse con un predicador y mi esposa no, porque ella ya había sido mancillada. Entonces siempre entre ellas había competencia, entre las dos hermanas. Entre las dos hermanas siempre la mamá y el papá le enseñaron a competir. Si uno se ponía un par de zapatos, de zapatillas, la otra tenía que ponerse lo mejor. Si sacaba nota la otra, entonces a mi esposa y a su hermana le enseñaron a competir, incluso hasta en el amor, hasta en el noviazgo. Y ellas comenzaron a competir. Y entonces ella siempre tuvo ese dolor de que mi esposa se había casado con un predicador y ella no. Y yo intenté, idealicé para tratar de armar un plan para sacar, porque por las buenas no querían entregarme a la hija de mi esposa. Y entonces di un plan allí que confronté a mi cuñada, y entonces de allí expuse mi vida, expuse mi testimonio, que me dijeran de todo, hasta abusador, lo que fuera. Lo cierto es que
llegamos y la sacamos y allí nos fuimos a la ciudad de Maracay, estado Carabobos, a 10 horas de Ciudad Bolívar. Allí perdimos el contacto, no estaban las redes sociales de ahora, no estaban los WhatsApp de ahora. Entonces nosotros ahí nos quedamos tranquilos. Ahí yo obtuve un vehículo y comencé, que era un Mitsubishi MF año 94, y comencé a trabajar en ese Mitsubishi en un estacionamiento cargando a choferes. Y después de allí, en la tarde, en la noche, nos íbamos a un circo muy famoso mexicano, Los Valentinos. Todos esos 3 años que estuvimos ahí, le di una vida de confort y una vida muy especial para mis hijos y para mi esposa, y allí nosotros no tuvimos problemas. El problema vino cuando yo vi que el país se estaba deteriorando y que los medios de comunicaciones cada día veían que iba de mal en peor. Para ese entonces era el año 2009, estaba gobernando Hugo Rafael Chávez Frías, y yo fui a una casa de un partido político llamado Primero Justicia y dije que quería ayudarlo. El representante, acá se le llama intendente, iba a ser alcalde, llamado Franklin Gaviria. Y Franklin Gaviria me dijo: si usted quiere, pastor, acá lo podemos ayudar y quiere ayudarnos, ayúdenos con la iglesia cristiana. Porque yo sentía que había un compromiso. Cuando los comunistas se levantan contra todo. Alguien dijo en una oportunidad: un día el comunismo se levantó contra los homosexuales, yo no hice nada. Un día el comunismo se levantó contra los ricos, yo no hice nada. Un día se levantó en contra de las iglesias, yo no hice nada. Un día vinieron por mí. Yo sabía que los que iban por aquellos también iban a venir algún día por nosotros, por la iglesia cristiana. Y yo me sentí comprometido y comencé a trabajar. Nosotros fuimos a las elecciones y en las elecciones prácticamente se ganó las elecciones, pero el gobierno, la ciudad de Maracay, nunca la ha querido entregar a la oposición. Entonces de ahí hubo una persecución política. Y ahí una mujer llamada Ramona Arias, nosotros vivíamos allí en el apartamento, llamó a los efectivos policiales y de allí me sacaron. Yo fui secuestrado. Mi esposa y mi familia, también mi hijo, fueron sacados y fueron llevados por otro lugar. A mí me metieron en un calabozo, no sé dónde estaban los efectivos policiales. Me decían que la habían matado. Yo me comencé a desesperar, me comencé a volver como loco, porque yo sin mis hijos y mi esposa me sentía mal y comencé a golpear las paredes y quería que me sacara. Estaba muy desesperado, pero me estaban haciendo un psicoterror. En aquel tiempo apenas comenzaba la revolución fuerte y no es como ahora. Ahora los meten en calabozos. Hay un calabozo llamado La Tumba donde matan, donde han secuestrado y han matado y han desaparecido a muchísimas personas. Pero gracias a Dios que a mí el Señor me resguardó la vida. Un día en el calabozo llegó un agente policial encapuchado y me dijo: te vamos a matar. Y yo le dije: si ustedes me matan es porque Dios le permite, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Yo soy un predicador del evangelio y un pastor. Y me dijeron: tú no eres pastor, tú lo que eres es un político. ¿Y dónde está el Dios entonces que tú predicas? ¿Por qué te tienen en este lugar? Y yo le dije: si Dios me tiene en este lugar es con algún propósito, algo grande tendrá y algo me quiere enseñar. Y entonces él comenzó a accionar el revólver en mi frente y la bala no salió. No sé si lo hizo en modo de psicoterror para asustarme, para que yo negara a Jesús, o era que no salió la bala de verdad. Lo cierto es que de ahí salió, golpeó la puerta y dijo: no sé por qué no puedo matar a este maldito. Yo caí de rodillas y yo le dije: Señor, si tú me sacas de este lugar, te voy a servir a tiempo completo. Y Señor, si tú me sacas de este lugar y me devuelves a mi familia, yo voy a trabajar duro para ti, Dios mío, en el ministerio, y me voy a olvidar de todo, solamente voy a predicar tu palabra. 3, 4 días después llegaron los agentes policiales y vinieron y abrieron la puerta y me dijeron: no sé qué cosas grandes tú tienes, no sé cuál es tu Dios, tu ídolo, tu brujo, tu santo, pero tienes algo, te vamos a sacar. Y de allí me sacaron, quedé libre, recuperé mi familia. Pero mis hijos estaban en Ciudad Bolívar, porque
Llegó la familia de mi esposa y ahí supo de nosotros porque hubo personas que llamaron, mi esposa le dio los números y vinieron y se llevaron a mis hijos a escondidas mientras yo estaba secuestrado y no sabía dónde estaban ellos. Y allí mi suegra buscó el papá biológico porque ella sabía quién era el papá biológico de mi hijastra. Mi hijastra nunca supo que yo no era su papá biológico. Yo nunca le dije. Tenía 15 años cuando ella supo la verdad. Ella algún día lo iba a saber cuando estuviera más grande. Y ella siempre pensó que yo era su papá biológico. Y siempre la traté como mi hija, porque tiene el mismo apellido. Siempre la traté como mi hija Tamar y como mi hijo Manasés. Le di el puesto que otros padrastros no le dan a sus hijastros. Mi padrastro, el papá, el papá de mis hermanos, el esposo de mi mamá, nunca me dio el puesto que yo le di a esa niña. Pero lamentablemente, después allá, cuando supo que yo no era su papá biológico, comenzaron a lavarle la mente en contra de mí, que yo era un hombre malo, que yo era un hombre perverso, que yo era esto, que yo era lo otro, que yo le iba a hacer daño, que yo la podía violar. Y bueno, ahí comenzaron a decirle una andanada de cosas, a tal punto que ella se quedó con la abuela y mi esposa y yo y mis otros dos hijos seguimos adelante. Nos fuimos a una ciudad llamada Morón, Juan José Mora, Carabobo, Venezuela. Ahí comenzamos a tener problemas. Yo caí en una alta depresión. Tuve una depresión de un año que casi me quitó la vida porque había perdido vehículos. Había perdido el apartamento donde vivíamos, el apartamentico ese, como le llaman acá, donde estábamos residenciados. Habíamos perdido muchas cosas. Y ahí en Morón yo caí en un estado de depresión porque había perdido todo. Sin embargo, ahí la remé. Y con un dinero, con $200 estaban los vuelos en aquel tiempo. Yo vine por primera vez a la Argentina. En un vuelo directo de un mes. Estuve en una ciudad llamada Birmingham con un pastor llamado Ariel que me atendió de maravilla. Y allí conocí también, porque en ese tiempo estaba el papá y la mamá de Dante Hebel. Estaban vivos y yo les conocí personalmente por allí. Tengo unas fotos que después se las voy a enseñar. Y prediqué y después de allí vine acá a Salta Capital. Así conocí yo a Salta. Y después regresé y me fui. Nosotros la intención era en el 2014 venirnos de una vez de lleno. Pero como mi suegra se había llevado a mi hijastra, yo le dije a mi esposa, o salimos todos, toditos, o no sale nadie. Imagínese yo. Mire todavía cómo traté yo a mi hijastra. Que yo hubiese sido otro, yo vámonos y déjala, no importa, pero cómo yo iba a llevarme a una mujer, a mi esposa, estando destrozada, que su hijo hubiese quedado en Venezuela, donde un país no había alimentos, no había comida, no había nada. Yo dije, aquí nos vamos a quedar, entonces hasta que la recuperemos. Y comenzamos a lidiar, tuvimos problemas matrimoniales allí. Ese fue el segundo problema matrimonial, porque nosotros tuvimos anteriormente un problema matrimonial en la ciudad de Yaracuy, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija biológica Tamar. Y cuando ella se vino con la intención de dejarme, yo dije, bueno, Señor, ya este matrimonio se acabó, ella está embarazada, veré cómo yo hago para ver a mi hija. Lidié, fui a Ciudad Bolívar a buscarla, mi esposa se negó, andaba buscando un abogado para divorciarse de mí y bueno, yo dejé todo en las manos del Señor. Me regresé a Yaracuy y dije, Señor, si tú me la diste como esposa, tú la vas a volver. Y vas a volver a mi hija en brazos. Y vas a volver también y vas a traer a su hijastra, Dios mío. Tú vas a hacer todo y me quedé tranquilo. En ese tiempo no habían teléfonos. En ese tiempo no habían redes sociales. Le estoy hablando de hace 25 años, 24 años atrás. Me quedé allí. Y cuando mi esposa tenía 9 meses, ella no me había hablado. Me llamó y me dijo, Luis, está a punto de nacer nuestra hija. ¿Qué le vas a mandar para que se ponga? Hojitas de mango en las manos, hojitas de mango en los pies. Sabe que en mi país abunda mucho el árbol de mango. Allá abunda, no, acá abunda la uva, la manzana, abundan otras cosas. Pero allá en Venezuela es común y en Ciudad Bolívar más la planta de mango. Entonces me dijo, ¿qué le vas a mandar? Molesta, brava, porque no tengo que ponerle. Yo le dije, tranquila, que yo más tarde o mañana, porque no te mandé nada, porque como tú no me hablabas,
agarré y hice una caja donde le compré vestiditos, le compré de esos monitos que le llamamos nosotros para sacar a los niños de los hospitales, le compré pañales y por la agencia MRW le mandé todo eso para que vistiera a mi hija al nacer. Mi hija Tamar nació un 10 de junio del año 2002, si no me equivoco. Después de 3, 4 meses de haber nacido, yo viajé nuevamente a Ciudad Bolívar a conocerla. Así fue que la conocí y todavía mi esposa se negaba a devolverse conmigo. Y yo le dije, bueno, tranquila, no te preocupes. Ahí yo me regresé para Yaracuy nuevamente, está viendo en Yaracuy, a predicar. Después de allí me vine a Juan José Mora, Morón, donde viví. Ahí en un espacio tuve un tiempo y yo había perdido las esperanzas de volver con mi esposa. Había perdido las esperanzas de ver a mi hija. Yo dije, Señor, yo no voy a ver nunca a mi hija. Hoy si la veo, la voy a ver quizá de lejos, no la voy a ver crecer. Y un día me hizo una llamada. Después de tiempo me dijo, Luis, yo quiero irme para allá. Yo quiero volver. No, perdón, no fue que ella me dijo, perdónenme. Yo viajé nuevamente a Ciudad Bolívar a volver a ver a mi hija y hablé con ella y le dije que si quería irse conmigo y ahí nos reconciliamos. Ella estaba en una misión llamada la Misión Rivas porque en ese tiempo habían salido las misiones, los programas educativos cubanos que llegaron a Venezuela y que los implantó Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces nos reconciliamos mi esposa y yo porque ella estaba allí en esa misión, aunque ella no quería, pero nos reconciliamos. Y después ella se vino conmigo a Morón y me dijo, Luis, si quieres yo dejo todo para seguir adelante contigo, avanzar. Yo le dije que no, que si quería me iba con ella a Ciudad Bolívar y ella seguía en la misión. Yo no era bachiller, yo apenas tenía 6º grado. Y yo me fui con ella a Ciudad Bolívar y allí en Ciudad Bolívar comencé a estudiar, sacrifiqué el ministerio y sacrifiqué muchas cosas para estar junto con ella y comencé yo a estudiar con ella y ella fue la que me graduó, ella fue mi maestra, ella fue la que me graduó de bachiller y le doy gracias a Dios y a ella por eso soy un bachiller de la República Bolivariana de Venezuela. Pero también hubieron problemas internos, pero fueron problemas pequeños. Allí Dios nos dio una tercera nena, aparte de la hija de que ella tenía, la mía, que ya tenía 2 o 3 años, nos dio una tercera nena, se llamaba Ruth, y yo estaba contento, alegre, porque había llegado ese bebé a nuestra vida y nos había reconciliado. Pero un día pegó esa gripe que llaman la H1N1, le estoy hablando del año 2002, la gripe aviar. Esa gripe que mató a muchísimas personas a nivel mundial. Esa gripe también llegó a Venezuela y mató y enfermó a muchísima gente. Primero enfermó a mi hija Tamar y como yo estaba en casa la pude recuperar. Después enfermó y se le transmitió el virus a mi hija, Ruth. Entonces la comencé a recuperar y se recuperó. Y yo tuve que salir de gira, me habían invitado para una campaña, pero solamente iba a salir, era 7 días. Esa campaña se realizó en El Pao, Pariaguán, Anzoátegui, Venezuela. Ya vivíamos nosotros en Ciudad Bolívar y ahí yo estaba estudiando en la Misión Rivas. Y mi esposa quedó en la casa de la mamá. Resulta que en un golpe inesperado me dieron un mensaje. Yo estaba en plena plataforma y recibí el mensaje que mi hija Ruth se había muerto. Yo no lo podía creer, yo me iba a volver loco. Me comenzó a dar de todo. Yo dije, ¿ahora qué hago? Yo pregunté, ¿será que es mentira? Pero sí, era verdad. Agarré un autito y como pude, viajé. En la mente el diablo me hablaba y me decía que me tirara, que abriera la puerta, que había fracasado y que había dejado morir a mi hija. Y yo me fui y llegué allá a Ciudad Bolívar. Cuando llego a Ciudad Bolívar, la niña estaba todavía en el hospital, su cuerpecito estaba caliente. Estaba ahí en una cama tirada y estaba mi esposa a un lado. Y yo le pregunté a mi esposa qué había pasado porque ella ya estaba recuperándose. Resulta que murió en las manos de mi esposa porque
Ellas, en vez de comprarle guayaba o comprarle otro alimento, mi suegra intencionalmente le batió 4 tomates. Todos saben que el tomate es algo graso. Todos saben que una persona que está en ayuno, que tiene un estómago débil, está en pasando de enfermedad, no puede comer nada graso porque es delicado. Y mi suegra lo sabía porque ella había ayunado muchas veces. Ella sabe lo delicado. Lo hizo intencionalmente. Ese tomate graso le hizo una mezcla y se le dio a tomar, tal punto que a mi hija le dio un paro cardíaco y se murió. Fue para un 23 de marzo en plena Semana Santa. No habían ambulancias, no había nada, todos estaban en la calle por el tema de la Semana Santa. Y yo tuve que trasladar a mi hija en un autito, y en el autito recuerdo todavía el aroma. Recuerdo todavía a mi hija cuando la cargué en mis brazos. Y le dije: Dios, tú has hecho un milagro a través de mí. Y le dije: Señor, tú eres un Dios grande. Tú has hecho muchas maravillas. Resucita a mi hija. Haz el milagro. Devuélvemela. Y así todo el camino hasta llegar al hospital Ruiz y Páez. Yo fui el que la metí en la morgue. Mi hija tuvo 3 días en esa morgue y no la podían entregar porque era Semana Santa y era fin de semana. A los 3 días la fui a buscar y todavía en la morgue pasé por encima de puros cadáveres, de cuerpos muertos. Estaba el cuerpecito de mi hija. La agarré, la besé y le dije: Señor, todavía aún estando en la morgue puedes hacer el milagro. Porque si hiciste el milagro con Lázaro, tú puedes hacer el milagro en mi hija. Pero Dios no me la devolvió. Dios no hizo el milagro. La velamos y la enterramos. Fue uno de los dolores más fuertes que yo he pasado en mi vida. Yo me dije, y ahí me hice una promesa, que a mis hijos lo iba a proteger por encima de mi vida, por encima de todo, por encima de cualquier cosa, dije yo. Y lamentablemente nos pasó esa situación. Y bueno, después me gradué de la Misión Rivas. Ahí fue donde nos fuimos a Maracay. No, pero a Maracay no. Mi esposa quedó encinta de mi otro hijo, Manasés Rey. Salió embarazada justamente después de la muerte de mi hija. Y nació ese bebé. Y fue una bendición para mí, porque lo amo con todo. Es el único hijo varón que yo tengo. Dios sabe cuánto lo amo. Y tuvimos problemas allí donde mi esposa, donde la mamá de mi esposa, porque ella siempre me odió, no quería verme, estaba viviendo en la casa de ella. Nunca le gustó que yo le llamara la atención. Sabe que ella vivía, porque ella falleció, en la casa de un hermano llamado Hugo, que ellos se fueron a vivir a Caracas. Mi esposa, mi suegra no tenía donde vivir. Ella vivía de casa en casa, alquilada. A veces no tenía para pagar el alquiler. A veces no había plata. Y una hermana pastora de una congregación llamada Rosa Miranda y yo fuimos a hablar con el hermano Hugo. Y le dijimos que ayudara porque yo era muy conocido en esa iglesia evangélica. Mi ministerio había sido muy arrollante en ese tiempo y los hermanos me tenían un buen aprecio. Y hablamos con ese hermano que se había dejado la casa sola, que se la prestara a mi suegra. Y así fue que, como yo era un predicador conocido, le dieron esa casa. Después hicieron papeles para que quedara en propiedad. No se dio. Lo cierto es que mi suegra se quedó con esa casa. Y ahora están viviendo allí sus hijos. De allí ella me corrió, me sacó con mi nene de 6 meses, con Manasés desde pequeño y con Tamar. Y en ese tiempo todavía no me había podido llevar mi hijastra. Nosotros nos fuimos a Maturín.
En Maturín mi esposa siguió con la misión Rivas, dando clases, pero ya yo estaba graduado, yo seguí predicando en Maturín. Y mis hijos entraron al primer nivel y mi esposa me dijo que quería estudiar y yo también quería estudiar. Yo comencé estudios jurídicos, pero lamentablemente no pude seguir porque tenía que mantener la educación de mi esposa. Mi esposa comenzó a estudiar, a dar clase en Misión Rivas, pero comenzó a llevar una vida de promiscuidad. Comenzó a mantener relaciones sexuales con sus compañeros. Comenzó a tener relaciones sexuales también con sus estudiantes. Y allí comenzaron nuevamente los problemas. Comenzaron las circunstancias entre nosotros. Ahí en Maturín, los que siempre me ven, porque tengo amigos ahí en Maturín, saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Allí también hubo maltrato entre nosotros dos. Hubo peleas que se fueron a la violencia. Entonces yo le decía a mi esposa que por qué ella, estando yo, me era tan infiel con otros hombres. Mantuvo relaciones sexuales con 4 o más hombres prácticamente. Yo esto que estoy sacando a la luz es porque tengo que sacarlo, mis hermanos, para que vean quién es quién. Porque yo lo tapé por mucho tiempo. Preferí el dolor, el primer dolor de saber que mi hijastra no era producto de una violación y ahora que mi esposa me era infiel con todo aquel que ella le diera la gana. Sin embargo, decidimos irnos de Maracay, de Maturín por todo eso, y ahí fue donde llegamos a Maracay y a donde sucedió el problema político, en donde comencé a tener el problema político, después en Morón, donde nos fuimos, y de allí yo me regresé a Ciudad Bolívar porque en Morón también volvimos a tener problemas más adelante y yo me quedé en Ciudad Bolívar pastoreando una iglesia. El pastor Juan Betancourt me entregó una iglesia en Los Caribes y me apoyó con una casa que estaba en el Peñón Negro, barrio La Sabanita, Ciudad Bolívar. Ya ahí también había pedido la esperanza de recuperar a mi esposa. Pues mi esposa en Morón comenzó a tener una vida también promiscua. Comenzó a tener relaciones sexuales con amigos míos. Comenzó a tener relaciones sexuales con pastores. Comenzó a fornicar, a adulterar. Pero a mí me daba muchísimo dolor porque yo tenía mis hijos. Yo le había hecho una promesa a Ruth cuando la enterré, la niña fallecida, que yo iba a proteger a mis hijos con mi propia vida por encima de todo. Y si tenía que humillarme, yo fui el que me humillé a mi esposa, siendo ella la que me faltó. Mi esposa en 25 años nunca me pidió perdón. Nunca me dijo perdón y ella siempre me acusa a mí de narcisista. Los narcisistas no piden perdón. Los narcisistas piensan que todo lo que hacen lo hacen bien. No importa dañar, no importa hacer cualquier cosa, pero el narcisista hace eso. Mi esposa tiene espíritu narcisista y el narcisista señala al otro de narcisista donde los narcisistas son ellos. Mi esposa nunca fue al cementerio metropolitano de Ciudad Bolívar a ver a mi hija después de muerte. Y yo sé que ella no está allí porque su espíritu está en el cielo, pero por lo menos nunca me dijo, Luis, yo quiero ir. Yo siempre iba a visitar. Mi esposa no tiene sentimiento incluso para sus propios hijos. Y lo más triste es que cuando son así, como que los hijos los quieren más, los buscan más. Yo siempre he sido el protector, el corrector, el que ha traído el dinero y mis hijos prácticamente no me tienen la estima que le tienen a mi esposa. Pero espero que algún día se den cuenta y sepan quién es quién y sepan que yo he sido su padre y que he trabajado duro para que ellos tengan hoy la vida que ellos tienen. Mi esposa en ese tiempo no le fue bien. Mis hijos estaban pequeños y en Venezuela se pasa mucha necesidad, mucha hambre. Yo vivía en Ciudad Bolívar y siempre iba a predicar a las minas. Después de un año separado que no hablábamos, me llama y me dijo, Luis, tú tienes para ayudarme porque necesito para esto. Y yo le comencé a enviar dinero porque ella al principio no recibía nada, ni llamada, ni dinero mío. Ella se puso delgadita, flaquitica, llegó a pesar como 45, 50 kilos, quedó un esqueleto. Y ella me negaba a mis hijos. Pero después de allí, ella comenzó a mis hijos a enseñármelo y yo comenzó nuevamente la relación. Yo siempre para mi esposa fui el plan B, nunca fui el plan A. Yo siempre le dije que yo era el malo de la película. Ella siempre me vio como el malo, como a veces me ven mis hijos, mi hijastra, que yo soy el malo de la película y algunos
que piensan que ella es la víctima, que yo soy un maltratador, que soy un odiador. Ella puede sacar un video, ella puede también explicar sus motivos y así también contrarrestar todo lo que yo estoy diciendo. Es mi versión, mi estimado hermano. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea y delante de quien sea, porque no tengo miedo a nadie. El que tengo miedo es a Dios. Lo que le estoy diciendo no es mentira. Que me juzguen y ustedes júzguenme. Y que Dios sea el que juzgue mi condición. Y mire, mi estimado hermano, mi estimado amigo, oyente, gente que dice, no, pero hay muchos inconversos que están viendo. Sí, los inconversos también tienen que ver porque este testimonio les puede servir. A veces nosotros no hablamos porque somos hombres. ¿Qué va a decir la sociedad? La mujer sí puede desprestigiar al hombre. La mujer sí puede denigrar al hombre. La mujer sí puede hacer lo que le venga en gana y nadie le puede decir nada. Ahí está mi hijastra, que sacó varios textos allí donde dice que yo soy el maltratador, que yo la corrí. Sí, mi hermano, la saqué de mi casa. Porque en la casa donde yo vivo es una casa santa, donde se alaba a Dios. Es un altar de Dios. Y mi hijastra comenzó a llevar una vida promiscua. Comenzó a tener también igual otros hombres. Comenzó a mantener relaciones sexuales con otros hombres. Recientemente yo fui a Buenos Aires a ayudarla con comida y con alimento porque estaba viviendo con un muchacho mayor que ella llamado Lucas. Y este Lucas lo dejó casi loco porque ella le era infiel. El chico no aguantó y se fue porque ese chico no es un predicador, no es un pastor, no es un hombre que tiene quizás los sentimientos míos. Cualquiera se va. Si ve a la mujer en esa condición, se fue. Voló para Brasil. Me dijo mi hijo antier que estaba embarazada. Yo dije, ¿de quién está embarazada? ¿De Lucas, el que dejó en Buenos Aires o el que está en Brasil? Y pobre ese chico que está en Brasil. Pobre ese chico. Si esa joven no se arrepiente, si esa hijastra mía no busca de Dios Espíritu, porque va a vivir infidelidades y va a pasar por donde yo pasé con mi esposa. Porque es el mismo espíritu que tiene su abuela, que tuvo su abuela, mi esposa, que tiene su hermana de mi esposa y que tiene ella. Lamentablemente, mi suegra falleció hace aproximadamente unos 11 años. Me hizo la guerra. Un día le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo contra este problema. Tú sabes que ella impidió nuestro viaje al extranjero y se llevó a mi hijastra y yo no puedo hacer nada. Mi hijastra odiaba a su mamá cuando estaba su abuela, porque su abuela le había metido en la mente que nosotros no le amábamos, que no lo queríamos. ¿Y sabe lo que hizo mi suegra? Hizo 21 días de ayuno. Y a los 21 días de ayuno se endemonió. Porque cuando se hace ayuno en desobediencia, suceden estas cosas, se endemonió. Y salió a la calle y con una piedra se reventó los dientes y se quitó todos los dientes de la parte delantera. Perdió la dentadura. La gente le fue y le aconsejó y no escuchó consejo a nadie. Estaba en una congregación de una iglesia de un pastor allá en Venezuela y se dividió. Se le aconsejó que no hiciera división, pero ella no hizo caso, porque como ella y sus hijas no son obedientes, no le hacen caso a nadie, ellas hacen lo que le da la gana, bueno, entonces ella siguió en ese rumbo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, sus finales de muerte. Volvió a hacer 21 días de ayuno. Salió bien de eso. Y después dijo que Dios le había dicho que hiciera 40 días de ayuno. En el día 39 o 38 le dio un infarto cerebral, un ACV. Porque si usted hace ayuno sin dirección de Dios, en desobediencia y pecando y fornicando, entonces Dios viene y lo corta. Porque Dios no es juego. Dios no es juego de nadie. Hay gente que cree que Dios es juego. Y entonces comienzan a jugar con la palabra y comienzan a jugar. Líbreme Jehová, que lo que estoy diciendo es cierto. Que lo que estoy hablando es a la luz de la palabra. Y mi suegra de ese infarto cerebral no sobrevivió. Murió. Y por eso fue que pudimos nosotros viajar acá al extranjero. Pude recuperar a mi hijastra. Y pudimos viajar en el año 2017. Yo estaba pastoreando una iglesia en los Caribes de la Asociación Aposento Alto, Pastor Juan Betancourt. Y así fue que llegamos acá a la Argentina. El Señor me dio aproximadamente $5,000. Con $5,000 yo hubiese comprado 2, 3 vehículos en mi país, Venezuela. Hubiese comprado una casa o 2 casas y hubiese quedado tranquilo. Pero yo pensé en mis hijos. Yo dije, yo quiero que mis hijos tengan una vida en un país libre. Y Argentina, aunque es un país que quiere llevar el ritmo del socialismo en un tiempo, por lo menos era un país libre.
Y aquí el Señor nos abrió las puertas. Llegamos, pudimos hacer los documentos, pudimos hacer todo. Pero mi esposa tenía otra intención. Ya mis hijos crecieron. Mis hijos comenzaron a trabajar, comenzaron a ayudar. Y quizás mi esposa dijo, bueno, ya no dependo de un hombre, mis hijos me pueden ayudar. Ya puedo darle a este una patada. Y por eso fue que me corrió la primera vez con los policías. Ahí ella se doblegó y yo pude regresar. Y esta segunda vez, donde se le pasó de raya. Cuando yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, yo me había ido tranquilo. Yo dije, bueno, si mi esposa no me quiere, a veces que hay que aceptar. Cuando uno no lo quiere, como le dije, yo siempre fui el plan B. Yo nunca fui el plan A. Cuando a mi esposa le salieron todas las cosas malas, entonces regresó y yo le abrí la puerta. Le perdoné durante muchos años por amor a mis hijos. Quizás a los inconversos en el mundo le puedan decir, como dicen aquí en Argentina, es un hombre que le montan los cuernos y todavía sigue. No, eso no es cobarde, eso es ser valiente. Valiente es querer mantener una familia. Valiente es querer que tu familia no se haga pedazos. Valiente es querer que tus hijos y dejar a un lado la arrogancia. Yo pude dejar a mi esposa muchísimo tiempo atrás, pero yo tengo un compromiso con Dios. Yo dije un día, si mi matrimonio se destruye es por ella, no por mí, porque yo creo en el matrimonio. Número 2, yo soy un hombre de palabra. Cuando digo algo lo trato de cumplir hasta por encima de mi vida. Y dije que me iba a proteger mis hijos por encima de todo. Entre el orgullo de perdonar a mi esposa y de amar a mis hijos, preferí perdonar a mi esposa, pero siempre estar al lado de mis hijos. Y le perdoné muchísimas veces. No quiero decir también que yo no he tenido errores. Soy un hombre lleno de errores también. Soy carne. La Biblia dice que el que está casado con una prostituta también se convierte en una prostituta. Yo no entendía eso, porque la Biblia dice que no son dos, son uno, son una sola carne. Antes de yo casarme con mi esposa, cuando yo andaba solo predicando, a mí no me tentaba el enemigo. Tenía muchas pretendientes, pero mi carne no sentía nada, porque yo era con la mentalidad de predicar. Una vez que me casé con mi esposa y salí a predicar, mi carne, el enemigo me atacaba y yo tenía que resistir muchísimo y no entendía, y hoy lo entiendo, que el que está casado con una prostituta o con un hombre de estos también se hace prostituta, pues son una sola carne. Joven que usted me esté viendo, trate de buscar un hombre, una mujer, a un siervo, una sierva de Dios, que venga de una familia, que tenga una cultura y que sean personas que vengan, como quien dice, de principios. Porque el principio no viene del estudio, del colegio, de la universidad. El principio viene del hogar. La Biblia dice, corrige al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que pasa es que a mi esposa nunca la corrigieron. Nunca le llamaron la atención. Nunca le dijeron lo que era malo, a ella no le importaba. Es así y listo. Es así ella piensa. Que ella cree que todo el mundo y hasta Dios no respeta a Dios en derredor. Y me fui. Y ¿sabe qué? Un día me llegó con un cassette y me dijo, ¿sabe que un estudiante me regaló esta canción del Titanic? Ustedes han escuchado la película Titanic, conocen la canción, muy famosa el Titanic. ¿Sabe que yo no sabía y me enteré? Ella misma lo confesó, que esa canción se la regaló uno de sus amantes manteniendo relaciones sexuales en un auto. Usted se recuerda la película cuando Jack se mete con Rose a mantener relaciones sexuales en aquel auto viejo y ponen la canción. Bueno, eso era, yo era el malo de la película. Ella era Rose, el amante Jack, y yo era Carl, el maltratador, porque así siempre me ha visto mi esposa como el malo, como el maltratador. Puede ser que en la vida real los malos son Rose y Jack, y el bueno era aquel que dijeron que era el maltratador, Carl, que fue capaz de alquilarle un piso completo del Titanic
fue capaz de invertir todo su dinero para darle todo a esa mujer, y la mujer le fue infiel con un mendigo, con un sinvergüenza, con un vagabundo. Hay un dicho que dice que las moscas, por más que sean, nunca van a comer miel, siempre van a comer de otra cosa, porque la oveja y la mosca piensan distinto. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y que la puerca vuelve a su barro. Lamentablemente cada día nuestras entidades salen a la luz. Algún día salimos a la luz. El mejor hablador es Dios y el tiempo. Y Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Podremos engañar al hombre, podemos llorar delante del hombre, podemos hacernos la víctima, pero Dios conoce los corazones. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. De verdad que tenía que sacar todo esto porque me cansé. Me agoté también yo de perdonar, de recibir infidelidades, de ser el malo y que me desprestigiaran. Y yo siempre oculté por miedo a que dijera el hermano Luis Sandoval, el pastor, mire cómo la esposa. De hecho, yo nunca le contaba a la gente donde yo iba que mi hijastra no era mi hijastra, que era mi hija, para que mi esposa tuviese una vida íntegra, para que nadie la señalara. Ha tenido hijos de 2 hombres. Mucho menos hablé de todo esto, de lo que estoy hablando, y hoy lo estoy sacando públicamente. Mi estimado hermano, ustedes juzgarán y sabrán. Y bueno, viajamos después del fallecimiento de mi suegra y llegamos acá a la Argentina. Comenzamos a trabajar juntos. Dios se glorificó en nuestra vida. Predicamos una campaña masiva en Florencio Varela. Siempre iba a Bolivia. Y bueno, lamentablemente mi esposa tenía otros planes. Yo me fui cuando ella me corrió. Me sacó con la policía para desprestigiarme delante de todos, delante del barrio, para llamarme maltratador, delincuente. Muchas iglesias me han cerrado las puertas porque no saben, y por eso es que estoy sacando este video, y por eso es que también tengo el deber y el derecho de defenderme. Yo me fui tranquilo, dije, Señor, tú tienes la última palabra. Cuando ella me botó de la casa, yo fui a la Floresta a vivir una casa. Tuve 21 días durmiendo en el suelo, incómodo. La gente me dice, pero sacaste la cocina. Ahí en el video se ve que sacaste la heladera. Eso es malo, la dejaste. No. En la casa donde nosotros estábamos viviendo, hay una amiga muy llamada Nancy, ahí donde estábamos viviendo. Y esa mujer tiene heladera, tiene cocina, y le dijo que todo estaba a la orden. El que me iba a vivir a la calle sin saber dónde, en el suelo, era yo. Yo dije, bueno, me voy a llevar la cocina para cocinar. Me voy a llevar mi ropa. Me llevo mi televisor, porque en realidad ese televisor es mío, lo compré, y siempre los teléfonos celulares, todos se los he comprado yo, y siempre me gusta ver mi programa, y yo a donde voy siempre ando con mi televisor. Me llevé mi televisor y saqué la heladera, con la única intención de la heladera. Mi hijo tiene problemas con residencia permanente. Mi hijo tenía que pasar a residente permanente hace 2, 3 años y no pudo, porque no tenía la partida de nacimiento apostillada. Mi esposa se hizo estafar con mi suegro, con el papá de ella, con un dinero de más de $200 que yo le mandé, y se lo mandó a él indolente. Después, como si nada, se robaron la plata, no ella, sino el papá, y después como si nada. Yo le dije, eso es malo, que tú crees que a mí me regalan la plata y que yo la tengo que andar botando por allí. ¿Sabe lo que cuesta conseguir $200, $300 en estos países donde se paga luz, donde se paga residencia, donde se paga todo, donde es terrible vivir? En Venezuela no se paga nada, por eso es que algunos quizás no entienden, pero aquí se paga todo, hasta por el aire que uno respira se paga aquí en el extranjero. Yo dije, ¿cómo es posible que te dejaste robar con tu papá los $200? Pero no pudimos hacer la residencia permanente porque le pedían la partida de nacimiento legalizada apostillada. Y yo le dije a mi hijo Manasés, no te preocupes. Si Dios nos trajo para acá, Él va a permitir que tu residencia sea permanente. Después pasó a mayor de edad y le pude hacer su residencia temporaria. Y ahora yo me llevé la heladera por eso, para venderla. Porque como ella me sacó, yo había gastado todo el dinero que trae de Chile, quedé sin plata, me sacó para la calle, para dormir ahí en la plaza o en el monte o en cualquier lugar, sin dolor, sin nada, sin agradecer los años que estuve
manteniéndola sin agradecer toda la plata que gasté para traerlos para acá, para Argentina, desde Venezuela. ¿Y sabe lo que yo hice? Me fui y la heladera la vendí para pagarle a él. Yo le dije a mi hijo, hijo, no sé qué dice tu mamá y qué dice tus hermanas, pero te voy a decir algo. Con el dinero de esta heladera tú puedes tener una residencia. Con la residencia aquí tú puedes obtener 1000 heladeras si tú quieres. Pero con la heladera y sin la residencia, porque no hay dinero para pagar, entonces tú no vas a poder tener ni heladera ni residencia, porque entonces te van a deportar. Y al deportarte a ti, me van a sacar a mí también de acá, porque donde tú vayas, me van a también que mandar a mí si a ti te deportan. En Argentina las cosas están terribles. La situación está difícil. Han deportado muchísimos extranjeros que están ilegales, que tienen documentos vencidos. Y entonces yo le dije a mi hijo, el dinero de esta heladera es para eso. Entonces la gente juzga, se llevó la heladera, la dejó sin heladera, sin pollo, sin nada. ¿Cuánto cuesta una heladera aquí? $50. Es nada. Cualquiera agarra $50. Mi hijastra, mi hija Tamar y mi hijo que estaban trabajando podían con un solo día de trabajo comprar una heladera. Pero ¿quién pagó los $5,000 de Venezuela acá a Argentina? Dios, mi ministerio y yo, para la gloria de Dios. Eso no vale. Eso no vale. Ustedes juzguen, eso no vale. Esa cantidad de dinero no vale. Entonces, la dejé sin cocina, teniendo una cocina ahí, y un anafe cuesta 20,000 pesos, $10 cuesta acá, donde mis hijas nunca me han ayudado. Nunca mi hijastra me ha dicho, padrastro Luis, te voy a mandar aunque sea 2,000 pesos, te voy a mandar $10, aunque sea para que te comas, aunque sea algo. Mi hija Tamar, desde que estoy hace 3 meses salido de casa, no me ha llamado, no me ha dicho, papá, toma $10 para que te comas algo. Mi hijo Manasés, al que siempre, casi todos los días me pide, porque él quedó desempleado y todavía él depende de mí en cierto modo. Pero también lo quiero corregir, lo quiero enseñar. Quiero también que sea un hombre de bien y no pase por las cosas que yo estoy pasando ahora. Dios es grande y poderoso, y la gloria sea para Dios. Estando allá, después de estar 21 días durmiendo mal, me fui a Buenos Aires. Dios bendiga al pastor Diego Torres, su esposa, Hilda. Dios bendiga a la feligresía y a la iglesia. De verdad que fue una bendición, me recibieron y me llevaron a dormir en un terreno que adquirieron, en una casillita. Nosotros le llamamos en un rancho pequeñito, donde me estaba matando la calor. Dios bendiga al hermano Peña, que me ayudó en ese momento. Tuve casi 2 meses allí. Oré, ayuné y le dije, Señor, tú me conoces. Tú me puedes dar la victoria. La intención mía era quedarme en Buenos Aires o irme allá a Brasil, a donde está nuestro hermano William, que fue músico de mi ministerio durante mucho tiempo, y su hermana Belkis. Pero tenía todo preparado para ese viaje y me llegaron 3, 4 videos de mi esposa. Uno de ellos fue un video donde ella canta la canción de Nancy Croque, Rocío Croque, donde dice, y al mirar atrás puedo despertar del sueño amargo. O sea, yo fui un sueño amargo para ella, un sueño amarguísimo. Y yo me quedé callado, yo vi el video. Bueno, si yo soy un sueño amargo, ojalá que consiga un mejor despertar, un mejor sueño. Después me llegó otro video mundano, y después me llegó el que publiqué, donde ella le está cantando a una persona casada. Yo le decía, ¿será que mi esposa está enamorada de un hombre casado, de un hombre comprometido? ¿Qué es esto? Ella no es pastora. Ahora, por muy problemas que tengamos, por mucho separados que estemos, yo no puedo irme a descarriar. Usted no me va a ver en un prostíbulo, con prostituta, consumiendo droga, porque me separé de mi esposa. Yo soy un hombre de Dios. La Biblia dice, puesto la mirada de Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. La mirada mía no está en mis hijos. La mirada mía no está en mi esposa. La mirada mía no está en mi familia. La mirada mía está en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, ¿en dónde estaba la mirada de mi esposa? No, él fue malo, pero era necesario que se descarriara. Podía seguir asistiendo a la iglesia, poder estar ayunando, orando, esperando la respuesta de Dios, pero no. Comenzó a practicar lo que practicó en Maturín, promiscuidad, lo que practicó en Morón. Como le dije, el perro vuelve a su vómito.
y la chancha vuelve al barro. ¿Qué comenzó y qué hizo? Se descarrió, comenzó. Y yo dije, bueno, yo voy a regresar, porque yo no voy a exponer a mis hijos, porque mi esposa está mal, no está bien de la mente, porque una mujer de Dios no hace eso. Y me regresé. Salí un lunes, hace casi un mes. Llegué aquí el martes, mi hijo me fue a recibir. Y cuando veníamos acá al carril donde estoy hospedado, me llama mi hija y me dice, papá, estoy cansada, porque mi mamá se vive encerrando en el cuarto con mi marido. O sea, mi hija me dice que mi yerno, el yerno de ella, es el que está viviendo con ella. Y entonces mi hija llegó y se puso brava y comenzó a romper todo, a tirar los artefactos. Mi esposa sacó un palo de escoba y le cayó a palazo. Y le metió un palazo en la cabeza que casi la mató. Si lo hubiese dado en la nuca, lo hubiese dado acá en el cerebro, no lo hubiese matado. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a la policía. Aquí tengo la denuncia. Fui a denunciarla por maltrato. Mi hija no quiso seguir en la denuncia porque por más que sea de su mamá, me dijo, papá, yo no voy a seguir. Pero yo dejé ahí escrito por si acaso hubiera otro problema, porque yo no voy a dejar que ella me mate a mi hija por el problema que tiene marital entre el yerno, el marido. Entonces no sé cuál es el problema que está ocurriendo. Entonces estamos todavía viendo si es cierto, ¿verdad? Pero las pruebas supuestamente, y mi hija dice que posiblemente es verdad porque le tiene un celo terrible a su mamá. O sea, me botó de la casa y la canción esa que ella publicó era para su yerno. ¿Sabe cómo la Biblia llama eso? Incesto. Es un pecado mortal. El hombre que se mete con su hijastra, su hijastro, la mujer que se mete con su hijastro, que se acuesta con una nuera. Yo no veo a mi nuera, mujer de mi hijo, yo no la veo como mi mujer, como mi esposa o como mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer de mi hijo es mi hija también. Yo no tengo ojos para verla de otra manera. Eso solamente es para un inmoral. Yo le dije a mi esposa, yo espero que eso no sea cierto. Que estés viendo a mi yerno como tu marido y estés acostándote con él, así como lo denuncia mi hija. Y bueno, ahí es donde sucedieron toda esta andanada de problemas. Y fue a lo que me llevó a clarificar todo esto a través de este medio. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que ustedes juzguen. No sé qué hacer. No sé si me voy a divorciar. No sé si voy a esperar. No sé qué voy a hacer. Estoy en las manos de Dios. Porque yo sé que hay mucha gente religiosa que no cree en el divorcio y por eso es que he tratado del matrimonio llevarlo lo más posible por encima de cualquier cosa. Todavía hasta ahora estuve dispuesto a perdonar. Y mi esposa orgullosamente, ya yo no vuelvo más contigo, no te necesito. Bueno, no te preocupes. Dios sabe. No estás peleando conmigo, estás peleando contra Dios. Y si es el momento de que nos separemos, Dios limpiará mi corazón, me sanará por el dolor que estoy pasando, tomará control de eso. Y bueno, Dios tomará control también de nuestros hijos y de nuestra familia. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermano en Cristo, pastor, evangelista Luis Sandoval. Y bueno, ustedes sean los que juzguen. Dios les bendiga y Dios les guarde.